Los investigadores han descubierto un inmenso lago líquido subglacial con forma de cinta de 100 kilómetros de largo en la Antártida, que podría estar repleto de nuevas especies que han estado ocultas durante milenios bajo el casquete glaciar. El lago, que probablemente se aisló alrededor de 25 millones de años, ha llevado a los biólogos a entusiasmarse con la posibilidad de que sobrevivan formas de vida antiguas dentro de él. Este lago es similar al lago Vostok que se descubrió en la segunda mitad del siglo XX. Las muestras de Vostok han demostrado contener evidencia de vida. Con los signos de vida descubiertos en el lago Vostok, existe una mayor probabilidad de que las criaturas antiguas puedan estar escondidas en el lago recién descubierto. Estos son los primeros organismos jamás recuperados de un lago antártico subglacial. Tú sabes que la Antártida está cubierta de hielo, pero, sorprendentemente, esta parte hostil del planeta en realidad se encuentra en algo hasta ahora inesperado. Este año los científicos hicieron un sorprendente descubrimiento sobre la Antártida. Resulta que hay una gran extensión de volcanes enterrados bajo el hielo que hasta ahora nadie sabía que existían. Y no solo uno o dos, estamos hablando de 91 volcanes, y eso es mucha lava. Con base en la Antártida Occidental, se dice que es una de las mayores concentraciones de actividad volcánica en el mundo. Ahora los científicos se preguntan cómo su calor volcánico podría afectar la reducción del hielo en peligro de extinción de la Antártida. Hemos estado observando el derretimiento del hielo desde arriba, pero los volcanes podrían derretir hielo desde abajo. Banda sonora del cambio climático. En la Antártida, el medio ambiente ahora está reproduciendo su propia banda sonora. Entre 2001 y 2007, un glaciólogo de la Universidad de Chicago llamado Douglas McCallal, usó un sismómetro de terremoto en el hielo de la Antártida para registrar las vibraciones, un poco como poner un vaso contra la pared para escuchar lo que sus vecinos están haciendo. Luego se estudiaron estos datos sísmicos para comprender mejor cómo reacciona el hielo al clima. Normalmente, no podría escuchar esta información, pero en 2015 un colectivo de artistas llamado Luftwerk elevó el tono de las grabaciones de McCallal, haciéndolos audibles para el oído humano. Incluye el sonido de un iceberg gigante rompiendo la capa de hielo de la Antártida. Luego instalaron altavoces en la Plaza North Riverside de Chicago, para que el público también pudiera escuchar estos misteriosos sonidos. Número 17. Número 5. Manchas de excremento de pingüino. Los científicos han podido rastrear el patrón de migración de los pingüinos emperador en la Antártida, utilizando imágenes satelitales gracias a sus manchas de excremento. Lo creas o no, revelan información sobre cómo migran los pingüinos dado el cambio climático, a medida que cambia el nivel de hielo en la capa de hielo antártica. A los pingüinos les gusta regresar al mismo lugar para reproducirse, sin embargo, el aumento de la temperatura en la Antártida los obliga a buscar nuevos lugares de reproducción. Sin embargo, no habrían hecho un trabajo de retoque mejor que eso si quisieran que se mantuviera oculto. La emoción creció aún más, cuando también se notó lo que se describió, como un sendero que conduce detrás del objeto. Los científicos no parecen saber qué es, por lo que los comentarios provienen principalmente de los comentaristas en línea. Si bien la posibilidad de que sea un ovni sumergido o una base científica es convincente, también hay más sugerencias a la Tierra. Entre ellas se encuentra que el objeto brillante es simplemente un reflejo. Al menos una instalación gubernamental secreta es realista e intrigante. Los teóricos de la conspiración pueden sentirse cómodos con el hecho de que nadie haya llegado al fondo, incluso después de 5 años. Tal vez algunos archivos se desclasifiquen dentro de 60 años, entonces sabremos la verdad. Cuando se encontró un objeto extraño en las nieves de la isla de Georgia del Sur este año, parecía que ufólogos y cazadores de extraterrestres finalmente habían conseguido su deseo. Los teóricos de la conspiración hicieron explotar su tesis por el Dr. Richard Weyer de la Universidad de que él estudió el área y notó signos de una avalancha, desde la cual el llamado objeto alienígena probablemente había sido empujado, haciendo un rastro en la nieve mientras avanzaba. Esta no es una explicación de hierro fundido del Dr. Weyer, pero tiene más sentido que una explicación, es decir, aterrizaje forzoso extraterrestre. La isla solo tiene 20 personas, pero nadie ha notado que un ovni se estrelló contra el suelo. Número 16.
La Navidad pasada un equipo de la Universidad de Nueva Gales del Sur se aventuró en las partes más duras de los paisajes antárticos que se conocen como las regiones desérticas. Estos desiertos no son calientes, por supuesto, pero el frío te quemará hasta morir. Los científicos tomaron muestras de suelo y luego extrajeron material genético de ellas. Luego se sometió a un proceso llamado secuenciación de ADN de escopeta, que proporcionó más información sobre lo que podría vivir en ese desierto congelado. Los resultados fueron bastante sorprendentes. Le da a los científicos e incluso a los aficionados, acceso a lugares que la mayoría de nosotros nunca podremos visitar en persona. Pero también es un tesoro para los teóricos de la conspiración que especulan constantemente sobre las imágenes. Un foro en línea obtuvo una historia jugosa el año pasado, cuando una foto de lo que parecía ser una enorme escalera fue publicada por un entusiasta anónimo. Algunos piensan que es una caja de escalera, otros piensan que son las marcas dejadas por una nave espacial alienígena. La característica extraña se localizó en la Antártida Oriental, y se introdujo en numerosas teorías sobre civilizaciones enterradas en la nieve. Por supuesto, hay explicaciones más plausibles, como una falla técnica, pero tal vez no sea tan increíble. Número 3. Las cataratas de sangre es una salida de líquido, en el hocico del glaciar Taylor en Antártida del Este, surgiendo de un antiguo lago hipersalino atrapado debajo de los 400 metros de hielo del glaciar Taylor. Hace unos 5 millones de años, el océano inundó la Antártida Oriental, creando un lago interior salado. Alrededor de 3 millones de años más tarde, los glaciares se formaron sobre el lago salino, atrapando una cuenca de agua salada prístina que ha estado aislada durante casi 2 millones de años. A medida que el agua en la superficie del lago subglacial se congelaba, el líquido de abajo se volvió aún más salado. Entonces, cuando la famosa plataforma de hielo Larsen se arrojó un iceberg masivo este año, los científicos del BAS, British Antarctic Survey, se apresuraron a ver lo que reveló la masa de billones de toneladas. El agua debajo del iceberg se había ocultado de la vista durante 120.000 años. El nuevo entorno tiene aproximadamente 2.246 metros cuadrados de ancho, y los expertos esperan que puedan adentrarse debajo por el tiempo suficiente para explorar todas las formas de vida allí. Después de todo, hace frío allí abajo, pero podría haber un tesoro completo de nuevos descubrimientos. Las criaturas se adaptarán a la nueva situación y las cosas se reorganizarán, lo que significa que se podrían perder descubrimientos importantes. Los científicos realmente tienen que ser rápidos, si quieren entender lo que está pasando en esta parte de la Antártida. Número 14. Esto llevó a los investigadores a creer que el aumento de las temperaturas había matado a los pingüinos, pero su excremento ha proporcionado evidencia de que se han mudado a una nueva colonia. Número 4. Un misterioso abastecedor de más de 3 kilómetros, encontrado en la plataforma de hielo Roy Baudoin, en el este de la Antártida que se creía que estaba hecho por un meteorito, probablemente se formó por un lago con fugas de agua de deshielo. Esta característica es un hoyo tipo hundimiento que se produce, cuando un lago de agua derretida se drena repentinamente de su fondo. Los glaciólogos que inspeccionaron la imagen publicada del cráter, concluyeron que se parece a una dolina de hielo. Pueden crecer hasta una longitud de pierna de casi 25 centímetros, las arañas son picnogónidos, que son artrópodos marinos primitivos. Su gran tamaño se debe a un fenómeno conocido como gigantismo polar, y ello no solo afecta a las arañas de mar. También afecta a especies como copépodos, equinodermos y algunos tipos de moluscos que se encuentran en los polos. Se han planteado varias hipótesis para explicar el gigantismo polar. Algunos científicos afirman que un gran tamaño corporal puede haberse desarrollado como un rasgo evolutivo, para permitir que los animales soporten largos periodos de inanición durante el invierno. El hielo es prácticamente una constante en la Antártida, así que cuando algo dramático sucede como un gran agujero que aparece en la superficie, hace que los científicos se sienten y presten atención. Anteriormente mencioné el agrietamiento del hielo, pero este es un fenómeno diferente conocido como polinia. Estas polinias parecen aparecer de la nada y están divididas en dos tipos, costeras y océano abierto. Se cree que los parches de agua no congelados son causados por el viento y el agua tibia debajo.
El año pasado apareció un tipo inusual de polinia en el mar de Weddell, que no parecía haberse formado de la forma habitual. Se dijo que este agujero gigante era tan grande como el estado de Maine. El área ha sido sede de una polinia antes, hace 40 años. La Antártida es el lugar más misterioso de la Tierra, tiene muchos secretos que poco a poco se van descubriendo. Desde hablar sobre hielo hasta misteriosas fortificaciones, aquí hay 20 cosas extrañas que están sucediendo en la Antártida. La carrera continúa para ver qué sucede con estos volcanes. Usando un radar que penetra en el hielo, decidió echar un vistazo a cómo se veía la Antártida bajo el hielo, y observar formas parecidas a volcanes. Lo informó a los profesores de geología de la Universidad de Edimburgo en Escocia, y el equipo publicó sus hallazgos el año pasado. Número 6. Bosques extraños con algunas características de los árboles tropicales de hoy, se han descubierto que alguna vez crecieron en la Antártida. Durante el periodo Pérmico tardío y Triásico temprano, hace 250 millones de años, el mundo era un invernadero. Esto permitió que los bosques cubrieran la Antártida, ya que no estaba cubierta por el hielo en ese momento. Sin embargo, la Antártida todavía estaba en una latitud alta, lo que significaba que la Tierra estaba consumida por la oscuridad las 24 horas durante 7 días en el invierno, y el sol brillaba sin descanso en el verano. Los investigadores han descubierto un inmenso lago líquido subglacial con forma de cinta de 100 kilómetros de largo en la Antártida, que podría estar repleto de nuevas especies que han estado ocultas durante milenios bajo el casquete glaciar. El lago, que probablemente se aisló alrededor de 25 millones de años, ha llevado a los biólogos a entusiasmarse con la posibilidad de que sobrevivan formas de vida antiguas dentro de él. Este lago es similar al lago Vostok que se descubrió en la segunda mitad del siglo XX. Las muestras de Vostok han demostrado contener evidencia de vida. Con los signos de vida descubiertos en el lago Vostok, existe una mayor probabilidad de que las criaturas antiguas puedan estar escondidas en el lago recién descubierto. Estos son los primeros organismos jamás recuperados de un lago antártico subglacial. Tú sabes que la Antártida está cubierta de hielo, pero, sorprendentemente, esta parte hostil del planeta en realidad se encuentra en algo hasta ahora inesperado. Este año los científicos hicieron un sorprendente descubrimiento sobre la Antártida. Resulta que hay una gran extensión de volcanes enterrados bajo el hielo que hasta ahora nadie sabía que existían. Y no solo uno o dos, estamos hablando de 91 volcanes, y eso es mucha lava. Con base en la Antártida Occidental, se dice que es una de las mayores concentraciones de actividad volcánica en el mundo. Ahora los científicos se preguntan cómo su calor volcánico podría afectar la reducción del hielo en peligro de extinción de la Antártida. Hemos estado observando el derretimiento del hielo desde arriba, pero los volcanes podrían derretir hielo desde abajo. Banda sonora del cambio climático. En la Antártida, el medio ambiente ahora está reproduciendo su propia banda sonora. Entre 2001 y 2007, un glaciólogo de la Universidad de Chicago llamado Douglas McCallal, usó un sismómetro de terremoto en el hielo de la Antártida para registrar las vibraciones, un poco como poner un vaso contra la pared para escuchar lo que sus vecinos están haciendo. Luego se estudiaron estos datos sísmicos para comprender mejor cómo reacciona el hielo al clima. Normalmente, no podría escuchar esta información, pero en 2015 un colectivo de artistas llamado Luftwerk elevó el tono de las grabaciones de McCallal, haciéndolos audibles para el oído humano. Incluye el sonido de un iceberg gigante rompiendo la capa de hielo de la Antártida. Luego instalaron altavoces en la Plaza North Riverside de Chicago, para que el público también pudiera escuchar estos misteriosos sonidos. Número 17. Número 5. Manchas de excremento de pingüino. Los científicos han podido rastrear el patrón de migración de los pingüinos emperador en la Antártida, utilizando imágenes satelitales gracias a sus manchas de excremento. Lo creas o no, revelan información sobre cómo migran los pingüinos dado el cambio climático, a medida que cambia el nivel de hielo en la capa de hielo antártica.
A los pingüinos les gusta regresar al mismo lugar para reproducirse, sin embargo, el aumento de la temperatura en la Antártida los obliga a buscar nuevos lugares de reproducción. Sin embargo, no habrían hecho un trabajo de retoque mejor que eso si quisieran que se mantuviera oculto. La emoción creció aún más, cuando también se notó lo que se describió como un sendero que conduce detrás del objeto. Los científicos no parecen saber qué es, por lo que los comentarios provienen principalmente de los comentaristas en línea. Si bien la posibilidad de que sea un ovni sumergido o una base científica es convincente, también hay más sugerencias a la Tierra. Entre ellas se encuentra que el objeto brillante es simplemente un reflejo. Al menos una instalación gubernamental secreta es realista e intrigante. Los teóricos de la conspiración pueden sentirse cómodos con el hecho de que nadie haya llegado al fondo, incluso después de 5 años. Tal vez algunos archivos se desclasifiquen dentro de 60 años, entonces sabremos la verdad. Cuando se encontró un objeto extraño en las nieves de la isla de Georgia del Sur este año, parecía que ufólogos y cazadores de extraterrestres finalmente habían conseguido su deseo. Los teóricos de la conspiración hicieron explotar su tesis por el Dr. Richard Wyatt de la Universidad de Keele. Estudió el área y notó signos de una avalancha, desde la cual el llamado objeto alienígena probablemente había sido empujado, haciendo un rastro en la nieve mientras avanzaba. Esta no es una explicación de hierro fundido del Dr. Wyatt, pero tiene más sentido que una explicación, es decir, aterrizaje forzoso extraterrestre. La isla solo tiene 20 personas, pero nadie ha notado que un ovni se estrelló contra el suelo. Número 16. La Navidad pasada un equipo de la Universidad de Nueva Gales del Sur se aventuró en las partes más duras de los paisajes antárticos que se conocen como las regiones desérticas. Estos desiertos no son calientes, por supuesto, pero el frío te quemará hasta morir. Los científicos tomaron muestras de suelo y luego extrajeron material genético de ellas. Luego se sometió a un proceso llamado secuenciación de ADN de escopeta, que proporcionó más información sobre lo que podría vivir en ese desierto congelado. Los resultados fueron bastante sorprendentes. Le da a los científicos e incluso a los aficionados, acceso a lugares que la mayoría de nosotros nunca podremos visitar en persona. Pero también es un tesoro para los teóricos de la conspiración que especulan constantemente sobre las imágenes. Un foro en línea obtuvo una historia jugosa el año pasado, cuando una foto de lo que parecía ser una enorme escalera fue publicada por un entusiasta anónimo. Algunos piensan que es una caja de escalera, otros piensan que son las marcas dejadas por una nave espacial alienígena. La característica extraña se localizó en la Antártida Oriental, y se introdujo en numerosas teorías sobre civilizaciones enterradas en la nieve. Por supuesto, hay explicaciones más plausibles, como una falla técnica, pero tal vez no sea tan increíble. Número 3. Las cataratas de sangre es una salida de líquido, en el hocico del glaciar Taylor en Antártida del Este, surgiendo de un antiguo lago hipersalino atrapado debajo de los 400 metros de hielo del glaciar Taylor. Hace unos 5 millones de años, el océano inundó la Antártida Oriental, creando un lago interior salado. Alrededor de 3 millones de años más tarde, los glaciares se formaron sobre el lago salino, atrapando una cuenca de agua salada prístina que ha estado aislada durante casi 2 millones de años. A medida que el agua en la superficie del lago subglacial se congelaba, el líquido de abajo se volvió aún más salado. Entonces, cuando la famosa plataforma de hielo Larsen se arrojó un iceberg masivo este año, los científicos del BAS, British Antarctic Survey, se apresuraron a ver lo que reveló la masa de billones de toneladas. El agua debajo del iceberg se había ocultado de la vista durante 120.000 años. El nuevo entorno tiene aproximadamente 2.246 metros cuadrados de ancho, y los expertos esperan que puedan adentrarse debajo por el tiempo suficiente para explorar todas las formas de vida allí. Después de todo, hace frío allí abajo, pero podría haber un tesoro completo de nuevos descubrimientos. Las criaturas se adaptarán a la nueva situación y las cosas se reorganizarán, lo que significa que se podrían perder descubrimientos importantes. Los científicos realmente tienen que ser rápidos, si quieren entender lo que está pasando en esta parte de la Antártida. Número 14.
Esto llevó a los investigadores a creer que el aumento de las temperaturas había matado a los pingüinos, pero su excremento ha proporcionado evidencia de que se han mudado a una nueva colonia. Número 4. Un misterioso abastecedor de más de 3 kilómetros, encontrado en la plataforma de hielo Roy Baudoin, en el este de la Antártida, que se creía que estaba hecho por un meteorito, probablemente se formó por un lago con fugas de agua de deshielo. Esta característica es un hoyo tipo hundimiento que se produce cuando un lago de agua derretida se drena repentinamente de su fondo. Los glaciólogos que inspeccionaron la imagen publicada del cráter, concluyeron que se parece a una dolina de hielo. Pueden crecer hasta una longitud de pierna de casi 25 centímetros, las arañas son picnogónidos, que son artrópodos marinos primitivos. Su gran tamaño se debe a un fenómeno conocido como gigantismo polar, y ello no solo afecta a las arañas de mar. También afecta a especies como copépodos, equinodermos y algunos tipos de moluscos que se encuentran en los polos. Se han planteado varias hipótesis para explicar el gigantismo polar. Algunos científicos afirman que un gran tamaño corporal puede haberse desarrollado como un rasgo evolutivo, para permitir que los animales soporten largos periodos de inanición durante el invierno. El hielo es prácticamente una constante en la Antártida, así que cuando algo dramático sucede como un gran agujero que aparece en la superficie, hace que los científicos se sienten y presten atención. Anteriormente mencioné el agrietamiento del hielo, pero este es un fenómeno diferente conocido como polinia. Estas polinias parecen aparecer de la nada y están divididas en dos tipos, costeras y océano abierto. Se cree que los parches de agua no congelados son causados por el viento y el agua tibia debajo. El año pasado apareció un tipo inusual de polinia en el mar de Weddell, que no parecía haberse formado de la forma habitual. Se dijo que este agujero gigante era tan grande como el estado de Maine. El área ha sido sede de una polinia antes, hace 40 años. La Antártida es el lugar más misterioso de la Tierra, tiene muchos secretos que poco a poco se van descubriendo. Desde hablar sobre hielo hasta misteriosas fortificaciones, aquí hay 20 cosas extrañas que están sucediendo en la Antártida. La carrera continúa para ver qué sucede con estos volcanes. Usando un radar que penetra en el hielo, decidió echar un vistazo a cómo se veía la Antártida bajo el hielo, y observar formas parecidas a volcanes. Lo informó a los profesores de geología de la Universidad de Edimburgo en Escocia, y el equipo publicó sus hallazgos el año pasado. Número 6. Bosques extraños con algunas características de los árboles tropicales de hoy, se han descubierto que alguna vez crecieron en la Antártida. Durante el periodo Pérmico tardío y Triásico temprano, hace 250 millones de años, el mundo era un invernadero. Esto permitió que los bosques cubrieran la Antártida, ya que no estaba cubierta por el hielo en ese momento. Sin embargo, la Antártida todavía estaba en una latitud alta, lo que significaba que la Tierra estaba consumida por la oscuridad las 24 horas durante 7 días en el invierno, y el sol brillaba sin descanso en el verano.